A mi Dios se da toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Que Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde te has creído que de pronto eres invisible? ¿O de pronto te has sentido que estás ante una situación injusta? Bueno, si es así, no es el primero, ni vas a ser el último, que te puedas sentir de pronto que estás ante una injusticia. Por eso quiero traerte hoy a una historia de 5 mujeres que tuvieron el valor de enfrentar una injusticia. Y para eso te quiero llevar al libro del número 27. Padre, primeramente te doy toda la honra, toda la gloria a ti, Señor, y te pido, Señor, que esa palabra que tú nos traes hoy, Señor, sea como una semilla que cae en tierra fértil. Padre, que el enemigo no se pueda robar las semillas, Señor. Así que prepara los corazones, Señor. Háblale, Señor, a quien le tengas que hablar, Señor, a aquellas personas que de pronto necesitan una palabra de esperanza hoy, Señor. Y sin más, te llevo a número 27. Como siempre, no les voy a leer toda la historia. Se las voy a narrar, les voy a explicar un poquito del contexto. Y les leo. Número 27, a partir del versículo 1. Y dice así. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. O sea, siempre los judíos, cuando van a hablar de alguien, ellos te cuentan casi siempre hasta las 10 generaciones. No solamente esto pasa en los judíos, también pasa en los musulmanes que tienen una religión bastante similar. Bueno, no igual, pero tienen más o menos la misma cultura, digámoslo así. El hecho es que estas gentes eran de la tribu, los hijos de José. Y si todos se acuerdan de José, José fue el que fue vendido por los hermanos, llegó a Egipto y bueno, ahí le salieron hijos y bueno, de ahí toda la historia. Sigo leyendo. Los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió. Y aquí viene una gran pregunta en el versículo 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y aquí me paro porque les explico lo que está pasando. Primeramente en Israel, si tú eras mujer, no podías prácticamente heredar nada. O sea, si en una familia el hombre de la casa moría, como que habían leyes que en realidad las mujeres no heredarían nada. Y lo que pasaba era que el nombre de esa generación prácticamente moría, acababa ahí, en ese hombre que se murió. Entonces, si se lee en el capítulo anterior, había un censo donde, según las familias y las personas que existían en la familia, se le iba a dar de heredad, o sea, la tierra que ellos iban a entrar en ese momento, que era la tierra de Canaán. Recuerde que el pueblo había salido de Egipto y se habían pasado 40 años en el desierto, pero durante ese tiempo de años en el desierto había existido una rebelión que era de Coré, no se las voy a contar, eran personas que se habían rebelado contra Moisés y bueno, Dios tiene que actuar, se la pueden leer, buscarla. El problema es que estas mujeres le están diciendo a Moisés, le están diciendo a los príncipes, le están diciendo a toda la congregación que el padre de ellas había muerto, no porque se había rebelado contra Moisés y contra Dios, sino que se había muerto de una manera naturalmente, como queriendo decir con sus propios pecados, porque todos somos pecadores, ¿no? Pero en realidad al pecado que ellas se estaban refiriendo era que cuando habían ido los espías a mirar en la tierra de Canaán, vinieron solamente 2 de ellos, o sea, Caleb y Josué,
fueron los que dijeron que podían llegar a esta tierra, ¿no? Y quitar todos los gigantes que habían en medio. Y como ellos confiaron en Jehová y pusieron esa mirada en Jehová, Jehová les permite a estos 2 hombres como llegar a esa tierra, ¿no? Prometida. Y el resto había muerto. Entonces, dentro de este resto que habían muerto, estaban los padres, el papá de estas 5 mujeres. Por lo tal, ellas no tenían hermanos, no tenían hombres en la familia y no iban a heredar una tierra. Entonces, como les dije, producto de que las mujeres en aquella época no eran prácticamente nada. O sea, y viniendo de esta cultura donde la mujer es menos que un trapo, y solamente las mujeres tenían valor porque el hombre era el que le daba el valor, estas mujeres se presentan ante Moisés, ¿no? Y le dicen, o sea, porque mi padre no tuvo hijos, no tenemos hermanos, por eso no vamos a heredar nada. Va a desaparecernos a todos nosotros dentro de la tribu mía se va a desaparecer completa, entre otras palabras, no lo estoy diciendo con mis propias palabras. Y veamos qué pasa. Versículo 5. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Recuérdense que en aquellos momentos había un velo, o vamos a decirlo, que solamente Moisés o el sacerdote se podían acercar ante el Señor. Y en este caso era Moisés el que tenía las conversaciones con Dios antes de decírsela a su pueblo. Entonces Moisés, como ese representante, ese hombre de Dios, ese hombre que se podía comunicar directamente con el Señor, va delante de Jehová y le presenta la causa. Y hoy le hablo a personas allá afuera que de pronto se sienten que tienen una causa que está perdida. Una causa que dice, bueno, yo estoy sufriendo por algo que no tuve la culpa, o de pronto estás en un problema de enfermedad, de pronto estás luchando por un matrimonio, de pronto estás luchando por tu familia, de pronto estás luchando por salir adelante, de pronto estás en un lugar de ancianos, de pronto estás en una cárcel, de pronto se te han cerrado las puertas en un trabajo, de pronto has perdido tu casa, de pronto, no sé por qué de pronto puedas estar pasando, pero puedes estar siendo ignorado incluso por personas que pudieron abogar por ti. Y hoy ya no necesitamos prácticamente a ese Moisés. Dice que cuando vino Jesús, cuando Jesús murió por cada uno de nosotros, por cada una de las causas perdidas, por cada una de aquellos que están siendo ignorados, de aquellos que no tienen voz, de aquellos que son así, como transparentes. Por eso estoy pintando esta pintura como transparente. Aunque bueno, después la voy a arreglar y voy a hacer algo bello de ello. La pintura no va a ser terminada hoy. El caso es que hoy puedes presentar, dice la palabra, venid. Hoy podemos llegar ante el trono de la gracia a buscar misericordia. Hoy tú ahí donde tú estés, le hablo de pronto a alguien que no tiene esperanza. Le hablo de pronto a alguien que se ha sentido que su causa es muy grande, que sus gigantes son tan grandes que pareciera que no vas a salir de eso. Hoy le hablo a esas personas que han sido ignoradas de pronto. Hoy le hablo a personas que han buscado incluso ayuda donde no debían buscar ayuda en el hombre. Y el Señor te dice, acércate, presenta la causa. Dice, acercaos ante el trono de la gracia. Gracias a Jesús, a ese sumo sacerdote que murió por nosotros. Gracias a su sangre podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Entonces, les sigo leyendo. Aquí es Moisés el que se presenta delante de Jehová, pero podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Dice así, versículo 6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad,
les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Fíjense cómo Dios es un Dios justo. Dios, no importa la situación que tú estés pasando, Dios es un Dios que mira más allá de lo que la sociedad, de lo que los hombres hayan plantado, incluso de la ley, porque en aquel tiempo era prácticamente una ley de los judíos, donde las mujeres no tenían esa heredad. Y estas 5 mujeres se llenaron de valor y fueron por lo que ellas, por ese pedazo de tierra, por esa heredad. Y yo estoy seguro que allá afuera de pronto hay mujeres que me están escuchando en este momento, que de pronto sus voces han sido apagadas y ellas van a presentarse delante del Señor a pelear por sus hijos, por su familia, por su heredad, por aquello por la que Dios mismo les prometió como hijas. Y sigue el versículo 8. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermano, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Fíjense cómo estas mujeres cambiaron la causa para toda la vida. Cambiaron, se levantaron y cambiaron la forma en que desde ese momento dice que eso se convirtió en una ley para el pueblo de Israel. O sea, cuando se muriera un hombre, si ese hombre no tenía hijos, pasaría la herencia a esas hijas, porque eran hijas, tenían derecho como hijas. Y hoy nosotros lo vemos como, wow, eso es una cosa normal, ¿no? Si tú eres un hombre o mujer y tienes hijo, tienes hija, y por eso es que muchas veces dejamos hasta testamentos y decimos, bueno, si yo, no sé, si me muero, mi herencia es dividida entre mi hijo y mi hija, ¿no? Entre los dos. Yo por lo menos los pongo los dos iguales. Pero en aquel tiempo las mujeres no tenían heredad. En otras palabras, no poseían herencia. No eran nada. Eran como, más o menos como trapos. Pero qué bueno que después incluso, no solamente de esto, sino después que vino Jesús. Pero qué bueno que después que Jesús vino, si se lee en Gálatas 3, es bien rico, bien maravilloso ver todo lo que hace el Señor. Y si la profundizan bastante, van a ver cómo el Señor rompió cosas hasta el propósito de la ley. Porque dice que cuando estamos bajo la ley, siempre la vamos a transgredir, ¿no? Y habla de tanto, o sea, hay tanta profundidad, no se los voy a explicar, es más, lo dejo para que se lo estudien, para que lo profundicen. Aunque sí le quiero dejar una preguntita ahí que está, vaya, buenísima, en Gálatas 3:5 dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? No les voy a contestar, es más, la contesta está en la misma Biblia, pero las pueden leer. Y les quiero cerrar con algo que, como les dije, no se lo voy a explicar porque quiero que profundicen. Y es la ley y la promesa de Dios, ¿no? Y termina en el versículo, por cierto, no esa parte tampoco, les voy a leer donde dice hijos de Dios por medio de la fe. Y dice así, versículo 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo
se han puesto a Cristo como si fuera ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son unos en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¡Wow! Hay mucha profundidad, verdaderamente. Siempre les digo esto, nunca copio los mensajes de nadie. Siempre digo, Padre, tú me hablas. Y el Señor me habló mucho a mí en estos dos mensajes más. Empecé a hacer la pintura y me salió tarde devocional porque decía, Padre, primero iba a poner en los zapatos de otro, después encontré esta pintura de la playa y dije, no, quiero terminar esa pintura. Y bueno, de verdad, honestamente les aconsejo, no se las voy a enseñar como otras veces. Hay mucha profundidad aquí, quiero que profundicen y estudien Gálatas 3 completo. Y bueno, que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz, su shalom. Recuerda que sin ser vestidos de la vestidura de hijos, de hijas, esos somos. Como hijos o hijas tenemos herencia, somos hijas del gran yo soy, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si has pasado por algún problema de injusticia allá afuera, si has tenido momentos en los que no te has podido defender, si de pronto tu derecho te lo han quitado, si de pronto te sientes en una causa imposible, si de pronto, como te dije, cualquier de pronto que mencioné antes, cualquier situación que pareciera que estás enfrentando gigantes que son más grandes que tú, si de pronto no tienes heredad, producto de que no hay un hombre que te represente o producto de que eres tú la que Dios ha levantado para defender a su familia, si de pronto eres un hijo que ha sido silenciado o si de pronto estás en una situación donde te has visto olvidado o si de pronto eres de aquellas personas que se sienten allá afuera que no valen nada, aquellos que piensan que su vida no tiene sentido, si de pronto has llegado incluso a querer estar muerto. Hace poco salimos a la calle a evangelizar y encontramos un muchacho que estaba tan atribulado, sin esperanza. Quiero que sepas que Dios te ama y que tu vida cuenta para Él. Si de pronto estás en una situación que pareciera que no vas a salir de ella, si de pronto has caído bajo o si de pronto has sido rechazado por injusticias, por algo que tú no hiciste o por algo que no te buscaste, como estas 5 mujeres. Recuerda, si 5 mujeres se levantaron y fueron capaces de exigir una herencia y de poner su causa delante de un príncipe, delante de toda una congregación, y en aquel momento que una mujer se levantara a hablar podía causarle que la desaparecieran prácticamente. Estoy hablando de que estas mujeres no tenían derecho ninguno, pero Dios escuchó su causa. Dios es un Dios justo. Y así como les leí en Gálatas, dice que después que nos revestimos del Señor, ahora podemos acercarnos ante el trono de la gracia a encontrar misericordia. No te quedes a mitad del camino, sigue adelante, porque tienes un Dios que es justo y que defiende tu causa. Que Dios te bendiga, que te cuide. Shalom.